hermanos, buena oportunidad en esta ocasión de poder expresar la palabra de Dios, un estudio que el Señor tiene para nosotros en su palabra, y pudiera para algunos ser sorprendente cómo la palabra de Dios puede hablar claramente a nuestras vidas aún el día de hoy. Pero antes de iniciar nuestro estudio vamos a ponernos en las manos de Dios buscando su dirección. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad del estudio de tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en esta hora, que seamos edificados por ti, Señor, que lo que podamos aprender pueda ser utilizado por ti para honra y gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Una pregunta que tengo para todos ustedes en esta hora es si le parece como si el mundo estuviera fuera de control con las noticias de los últimos días. ¿Cómo responde usted en estos momentos? ¿Cómo reacciona? Quisiéramos poder saber en qué terminará, pero la incertidumbre es mayor cada día. Les invito a escudriñar en la palabra de Dios cuál es el mensaje que hay para nosotros en el libro del profeta Daniel. Este libro fue escrito hace unos 2550 años, en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Han sido conquistados, han sido deportados a Babilonia, familias divididas, separadas, y el templo en el centro de adoración que ellos tenían está destruido. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Daniel y vamos a ir leyendo y al mismo tiempo hablando de lo que el Señor nos presenta en este pasaje. Vamos a nuestras Biblias en Daniel capítulo 2, versículos 1 al 49, y solamente tomaremos algunos versículos. Les invito a que ustedes lean todo el pasaje porque hay muchos detalles que usted puede captar también ahí. Daniel capítulo 2, versículo 1 dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Se nos dice aquí algo interesante. Se nos da una fecha que usted y yo podemos confirmar en la historia. Un rey llamado Nabucodonosor y un año, el segundo de su reinado. Esto es aproximadamente el año 605 a.C. Esto me enseña que la palabra de Dios me da la historia real. Si usted puede comprobar en la historia que existió un rey con ese nombre y que se escribieron cosas de ese rey, lo que pasó durante su reinado, entonces yo puedo confiar que lo que me dice la palabra de Dios es algo real. También se nos dice que Nabucodonosor en este pasaje tuvo un sueño algo extraño, tan extraño que ya no pudo dormir. ¿No se siente igual en estos días tal vez? Pero ¿cuál fue el sueño? ¿Puede alguien saber lo que usted ha soñado sin que usted se lo platique? A veces jugamos a que no puedes saber lo que yo estoy pensando, y efectivamente no podemos saber lo que alguien ha estado pensando, y mucho menos podemos saber lo que alguien ha soñado si esa persona no nos lo dice. Pero exactamente eso es lo que pedía Nabucodonosor. Díganme el sueño que me ha quitado la posibilidad de dormir, pero además díganme cómo se interpreta ese sueño, es decir, qué quiere decir lo que yo he soñado. Daniel se da cuenta que esta es una petición no muy sencilla. Está enfrentando un problema. De hecho, está enfrentando su riesgo de morir. ¿Qué es lo que Daniel hace? La reacción de Daniel es interesante para nosotros aún el día de hoy. Daniel se pone en oración junto con sus amigos, pidiendo la dirección de Dios. Ahora, vamos hasta el versículo 19 en el mismo capítulo. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Otra vez, detalles interesantes que podemos aprender aquí en la palabra de Dios. Primero, Daniel reconoce quién le ha dado la revelación. ¿Cómo puedo yo decir que reconoce quién le ha dado la revelación? Dice: el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel
se da cuenta que quien le ha dado la revelación es Dios mismo. Por eso es que él glorifica a Dios. Es como cuando usted recibe algo que usted está esperando de otra persona. Usted en ese momento inmediatamente agradece. Yo estaba esperando que me trajeran una comida y me la trajeron. Lo primero que usted hace es agradecerlo. Daniel está haciendo lo mismo. Ha estado en oración pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios dirección. Y cuando Dios le ha revelado el sueño, le ha revelado el secreto, lo que significa ese sueño, entonces Daniel lo primero que hace es glorificar a Dios. Ahora miren, algo interesante también aquí. Daniel no es el primero en recibir una revelación por parte de Dios. Enoc, Noé, Abraham, por mencionar algunos, han recibido revelación antes que Daniel. Y Daniel reconoce que él no es superior a Noé, Abraham o Enoc. Por eso él está adorando a Dios. Está adorando al que da la revelación. Así como ellos, nosotros hoy, y cuando digo así como ellos, Noé, Abraham, o usted quizás conozca a algún otro personaje en la palabra de Dios, así como ellos, usted y yo, debemos poner nuestra fe en el que da la revelación. Eso es lo que hizo Daniel. Su fe la puso y adoró al Dios del cielo. Así que usted y yo pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios y adoremos al Dios del cielo. Más adelante en el versículo 26 dice la palabra de Dios: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Cosa curiosa. Algunos que me conocen ya saben, hay nombres o hay cosas que llaman mi atención y me pongo a investigar un poquitito más y me encontré que Belsasar quiere decir quien amontona tesoros en secreto. Mire, para usted y para mí sonaría raro que en lugar de decirle su nombre le dijeran así: a ver, tú que amontonas tesoros en secreto. Eso es lo que Nabucodonosor como rey le está diciendo a Daniel en este momento. Daniel es conocido como alguien que tiene cosas en su mente, en su corazón, que entiende. Ahora, los babilonios en ese tiempo eran especialistas en estas cosas. Daniel fue educado, fue preparado por los babilonios, pero aquí en este momento encontramos algo interesante. Nabucodonosor está reconociendo en Daniel que hay sabiduría. Por eso le dicen Belsasar, tú que amontonas tesoros en secreto. Y le dice así Nabucodonosor, continuando en el versículo 26 del capítulo 2, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Versículo 27, Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Yo creo que podemos identificarnos con Nabucodonosor al querer saber qué pasará mañana. ¿Cuáles son algunos ejemplos de astrología y prácticas ocultas que las personas buscan hoy? ¿Cómo podemos responder ante esta inquietud? Decía hace un momento, los babilonios, ellos eran especialistas en este tipo de cosas. Eso lo podemos saber por la misma respuesta que Daniel le da al rey Nabucodonosor. El misterio que el rey demanda, es decir, esas cosas escondidas que no todos pueden saber y que el rey quiere saber, es decir, el sueño y su interpretación, eso que el rey pide, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Esta era la cultura, este era el ambiente en el que Daniel se estaba moviendo y todos querían saber qué es lo que iba a pasar mañana. Pero Daniel les dice algo muy firme y muy preciso. Nadie, ningún ser humano puede revelar el plan de Dios. ¿Por qué puedo decir esto? Porque en su respuesta dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. La respuesta a estas preguntas
Especialmente, ¿cómo puedo responder yo ante la gente que está buscando algún consuelo, alguna palabra que le pueda ayudar a seguir adelante en estos días difíciles? La respuesta, diría yo, se encuentra en Dios, en su palabra y en oración. Daniel así lo hizo, se puso en oración y entonces Dios dio revelación. Entonces lo importante es en dónde buscamos la respuesta a nuestra inquietud. No en los seres humanos. Ellos estaban muy preparados, estudiaban por años para poder tener una posición como la de Daniel, pero Daniel confió en Dios. Versículo 28 del capítulo 2 sigue diciendo la palabra de esta manera: estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás videntes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Una vez más, Daniel reconoce al dador de la revelación. No soy yo, no porque en mí haya más sabiduría, dice Daniel. Yo he estudiado con muchos de los que tú les estás preguntando y no te pueden decir el sueño. Yo conozco a todos aquellos que tú les has preguntado, quiero saber el sueño y también su interpretación. Pero esto no lo puede revelar el ser humano. No hay quien pueda entender la sabiduría de Dios. Y además Él mismo se pone en esa posición. No porque en mí haya más sabiduría. Es decir, Él vuelve a reconocer que esta sabiduría que Él tiene viene de Dios. Ahora, ¿cuál era ese sueño? ¿Qué significaba ese sueño? Seguimos con esa pregunta nosotros en nuestra mente. Versículos 31 al 35. Se nos habla de una imagen con cabeza de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro, una roca que destruye esa imagen. Muchos de ustedes quizás conocen esta historia, pero vamos a lo que nos dicen los versículos 31 al 35. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. En esta corta visión, en este sueño que para usted y para mí pueden ser algunos minutos en la lectura, Dios está mostrando su plan para la historia futura de la humanidad, lo que hoy decimos profecías. Y por lo tanto, si es la historia futura de la humanidad, esto nos incluye a nosotros, a usted y a mí. Un comentario: una parte de estas profecías son específicas para el pueblo de Israel. Es un tema que veremos en otra ocasión. Continuemos por ahora con el versículo 38 en el capítulo 2 de Daniel. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Lo primero que Dios le está revelando a Nabucodonosor, porque recordemos que este es un sueño que Dios le ha dado a Nabucodonosor, le está diciendo: donde quiera que hay personas, es decir, todo el mundo conocido para el tiempo de Nabucodonosor, Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor. Un gran imperio, un gran reinado.
reconocido aún hasta el día de hoy. Y dice, Dios te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, el primer rey, el primer reinado que Dios está revelando en esta imagen a Nabucodonosor corresponde a mismo Nabucodonosor. Tú eres oro, un metal superior, nadie mejor que tú. Todos los siguientes reinos son menos que el tuyo. Ese fue el imperio babilonio. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora, para usted y para mí hoy es historia. Se puede identificar que cuando habla de la plata corresponde al imperio medo-persa que conquistó a los babilonios. Y después la tercera parte, el bronce, se refiere al imperio griego. El tercero, que a la muerte de Alejandro se divide. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él desmenuzará y lo quebrará todo. Hoy podemos identificar esta parte del hierro con el imperio romano. Dios está dando a conocer, revelando, informando, dando aviso, dando conocimiento anticipado de cómo será el desarrollo de la historia de la humanidad a partir de ese momento, y que usted y yo hoy podemos identificar con esos grandes reinos de la antigüedad: Babilonia, Medo-Persas, Grecia, Roma. Pero también vemos o veremos una alianza futura y un reino que no tendrá fin. Cosas que Dios le está revelando a Daniel a través de este sueño, y que Dios le ha revelado también a Nabucodonosor, las cosas que han de suceder. Vemos todavía cosas, vemos detalles de la historia de la humanidad que todavía no se cumplen. En los días de estos reyes, dice ahora en el versículo 44. Si vamos a las descripciones de imágenes que hay en Daniel y en Apocalipsis, el final de esta imagen son 10 dedos, se describe por ahí, de hierro mezclado con barro en esa parte. Esto lo podemos entender en otras partes de Daniel y de Apocalipsis, y se interpreta como una alianza de 10 naciones, 10 reinos, 10 grupos de países. No sabemos exactamente cómo se desarrolla al final de los días, pero sí nos dice aquí que va a haber, por lo menos diría yo el día de hoy, 10 reyes, 10 gobiernos. Y están juntos. Nos dice que además estos reinos, en el versículo 44 continúa, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, vienen 10 reinos que son destruidos por una roca, pero viene un reino que no va a ser destruido. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos anteriores, pero él permanecerá para siempre. Cuando Jesucristo está siendo juzgado, él responde cuando habla de que sí es rey. Este es el reino verdadero y eterno de Jesucristo, y él dice así: mi reino no es de este mundo. En Juan capítulo 18, versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dios está en control de la historia de la humanidad. Eso nos incluye a usted y a mí. Usted y yo formamos parte de la historia de la humanidad. Y esto es una esperanza que usted y yo tenemos el día de hoy. De todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, tenemos esa esperanza. Esto nos debe dar fuerza en medio de la incertidumbre que nos rodea. Piense que muchos no conocen a Cristo y necesitan con urgencia esa esperanza, esa respuesta. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Qué si mañana no puedo salir de mi casa? ¿Qué si mañana no hay alimento para mi familia? Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Esa esperanza
que viene a través del sacrificio que Jesús ya hizo por usted y por mí en la cruz. Jesús ya pagó el precio. Hoy tenemos oportunidad de acercarnos al Señor de la historia. Y cuando digo al Señor de la historia, es al dueño de la historia, al que tiene control de la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos. Yo puedo acercarme el día de hoy a Jesús, pedirle perdón por mis pecados. Usted puede hacerlo también. Pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que nos limpie, que nos fortalezca en este tiempo que estamos viviendo. Recordemos cosas que nos enseña entonces el libro de Daniel. Primero, es Dios quien da la revelación y el conocimiento. Entonces yo puedo poner mi confianza en Dios, que da la revelación, que da el conocimiento y que es el que está en control de la historia. No necesito confiar en la gente que me rodea. No puedo confiar. Ellos no pueden darnos una respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios y en la oración. Es decir, usted y yo necesitamos estar en oración, necesitamos estar en contacto con Dios, en comunión con Dios, y Él va a hacer su parte. Vamos a concluir nuestro tiempo de estudio con esta palabra de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de podernos acercarnos a ti en tiempos difíciles de nuestra vida y de nuestra sociedad, porque sabemos que tú estás en control de todo lo que está sucediendo. Tú, Señor, sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Yo no tengo manera de saberlo, pero lo que yo sí puedo hacer es que si tú conoces toda la historia de la humanidad, si tú sabes lo que va a ocurrir aún en el día final, no solo de la historia de la humanidad, sino aún de mi propia vida, entonces yo puedo confiar en ti plenamente. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y que, Señor, el día de mañana podamos platicar y decir como Daniel: entiendo el plan de Dios para mi vida. Te alabo y te glorifico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.